Mi madre se puso del lado de mi padrastro y sus hijos me echaron, pero olvidaron que soy el dueño de la casa. Ahora es momento de recuperarla. Nunca se me ocurrió, a mis 35 años, que la meticulosa planificación patrimonial de mi padre causaría, en última instancia, que nuestra familia se desmoronara. Hay mucho que digerir aquí y quiero asegurarme de darles el panorama completo, así que permítanme comenzar por el principio. Una de las grandes empresas tecnológicas en Seattle me emplea como arquitecto de software senior. Mi papá siempre tuvo este tipo de trabajo en mente para mí. La tecnología es el futuro, exclamaba orgullosamente después de que fui aceptado en el programa de Ciencias de la Computación de la Universidad de Washington, UW. Tenía un negocio de construcción rentable y no era un experto en tecnología, pero tenía una habilidad notable para predecir tendencias. Comenzando con la recesión de finales de los 80, papá empezó su negocio de construcción desde cero. Durante algunos de los periodos más difíciles en la industria, asumió proyectos que otros contratistas no tomarían, usando solo una camioneta pick-up y sus herramientas. En ese entonces, mamá me contaba que vivían en un departamento pequeño y eran frugales, pero papá tenía una fe inquebrantable en su visión. Frecuentemente comentaba, la clave es construir relaciones, no solo edificios. Esa forma de pensar lo sacó adelante en sus difíciles primeros años. El negocio de papá era único por la forma en que trataba tanto a los clientes como al personal. Incluso si significaba perder algunas licitaciones ante rivales que hacían promesas de plazos exageradas, él creía firmemente en precios abiertos y cronogramas veraces. Primero establece confianza, aconsejaba. Tenía razón cuando decía, las ganancias seguirán. Su negocio, que era reconocido por asumir proyectos de restauración intrincados que requerían tanto experiencia técnica como sensibilidad histórica, saltó a la fama en el área de Seattle a mediados de los 90, debido a la devoción que había desarrollado con sus clientes y personal. El negocio de papá sobrevivió a la crisis financiera de 2008 cuando muchas empresas de construcción estaban fallando. No despidió a un solo empleado durante ese periodo, más bien, redujo sus ingresos personales a cero y sacó una segunda hipoteca sobre su querido Mustang. Aprendí más sobre liderazgo viéndolo manejar ese problema de lo que podría haber aprendido en cualquier curso de gestión. Tus empleados son tu familia extendida, me decía. Tú cuidas de ellos, ellos cuidarán de tu negocio. No me di cuenta en ese momento de cuánto afectó su enfoque gerencial a mi propia carrera. Muchas de sus ideas se pusieron en práctica cuando fui ascendido a líder de equipo en mi empresa de software. Establecí procedimientos de documentación exhaustivos para nuestro código, tal como él había mantenido registros de proyecto minuciosos para cada sitio de construcción. Pude guiar a mi equipo de desarrollo a través de plazos de proyecto desafiantes gracias a su atención en fomentar buenas relaciones. Conocí a Emily, 34 años, en un hackathon en mi tercer año. Ella ayudaba a planificar el evento mientras cursaba sus estudios en administración de empresas. A pesar de mi falta de sueño, adicción a las bebidas energéticas y apariencia probablemente desaliñada, de alguna manera encontró encantador mi amor por el código. Desde la primera vez que la vio, papá se encariñó, me dijo. Ella te pone los pies en la tierra, después de su primera comida juntos, no dejes que se te escape. Después de la universidad, papá incluso ayudó a Emily a lanzar su propia firma de marketing. Le presentó a su red de dueños de empresas locales, le mostró cómo redactaba sus contratos y compartió sus objetivos comerciales con ella. Nos decía, el éxito no se trata solo de lo que sabes, se trata de ayudar a otros a tener éxito también. Papá siempre estaba impartiendo su experiencia y educando. Esos años formativos fueron únicos. Emily y yo siempre hacíamos el viaje a casa de mis padres los domingos para cenar. Todos nos sentábamos en la terraza trasera que papá había construido y charlábamos sobre todo y nada mientras él encendía la parrilla. Aunque no podía entender la mayoría de los detalles técnicos de mi trabajo más reciente, aún así hacía preguntas profundas. Mamá solía decir, ahí van de nuevo con la charla de computadoras, con un gesto cariñoso de ojos en blanco. El orgullo y alegría de papá era la casa misma. La compró con las ganancias de su primer trabajo de construcción significativo en los años 90, que fue un proyecto de restauración histórica que hizo famoso a su negocio en uno de los vecindarios más antiguos de Seattle. Esta hermosa casa estilo Craftsman cuenta con un porche envolvente y un garaje que transformó en el taller más organizado que jamás hayas visto. Etiquetado y colocado con una precisión casi fanática, cada herramienta tiene su lugar. Papá manejaba la casa como si fuera un ejemplo vivo de su habilidad. Cada renovación estaba meticulosamente organizada y registrada. Cada reparación, mejora y trabajo de pintura estaba documentado en una hoja de cálculo exhaustiva que él mantenía. Una casa es como un ser vivo, decía mientras me demostraba cómo limpiar las canaletas o inspeccionar los cimientos. Mantenía un régimen de mantenimiento que incluía todo, desde revisar el techo después de tormentas invernales hasta cambiar filtros de aire.
Descuida las cosas pequeñas y se convertirán en grandes problemas. Además de ser su refugio, el taller servía como un aula donde me enseñaba sobre temas más allá de las herramientas. Aparte de agregar opciones de almacenamiento únicas y un banco de trabajo que hizo especialmente para enseñarme carpintería, había renovado completamente el garaje él mismo. Decía, cada pieza de madera tiene su propia historia, mientras trabajábamos. La pared de tablero perforado con formas delineadas para cada herramienta no se trataba solo de organización, era su método para enseñarme que todo tiene un lugar y un propósito. Nuestro trabajo es ayudar a contar esa historia. Nuestra familia tenía en alta estima los fines de semana en ese garaje. Papá y yo trabajábamos en su Mustang de 1967 durante horas y horas. Cuando tenía 12 años, papá lo había comprado para restaurarlo, afirmando que sería un proyecto que fortalecería nuestro vínculo como padre e hijo. Ese vehículo se convirtió en un aula de lecciones de vida. Su consejo, que sigo acatando ahora, era sencillo: siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo, o los atajos parecen tentadores, pero te costarán a la larga. Aunque papá podría haber completado el proyecto del Mustang en un año si así lo hubiera deseado, tomó 3 años. Sin embargo, estaba más interesado en el proceso que en el destino final. Aprendí del todo, desde gestión de proyectos hasta mecánica fundamental. Tomamos fotos de cada componente que cambiamos, registramos cada paso y mantuvimos registros exhaustivos de nuestro desarrollo. Esto no se trata solo de arreglar un auto, afirmaba, se trata de aprender a desglosar grandes problemas en piezas manejables. Encontré esa lección realmente útil en mi profesión como desarrollador de software. Emily y yo compramos una casa pequeña a unos 20 minutos de la casa de mis padres después de casarnos. Aunque papá insistió en que sacáramos la hipoteca a nuestro nombre, nos ayudó con el pago inicial. Necesitan construir su propio historial crediticio, aclaró. Se trata de pararse sobre sus propios pies. Me enseñó cómo instalar ventiladores de techo y arreglar paneles de yeso mientras trabajaba en nuestras renovaciones los fines de semana. Me estaba preparando para las responsabilidades de ser propietario de una casa, incluso entonces. En este momento, mi carrera estaba realmente despegando. Acababa de recibir un ascenso a líder de equipo, supervisando un grupo que estaba creando soluciones de infraestructura. Disfrutaba cada segundo, incluso si las horas eran largas y la presión era grande. Durante mis descansos para almorzar, papá frecuentemente llamaba para ver cómo estaba sin discutir nada específico. Él estaba consciente de las demandas de manejar un grupo y supervisar el trabajo de otros. Recuerda delegar, decía. No puedes hacerlo todo tú solo, al igual que yo no puedo construir una casa solo. Cuando papá declaró inicialmente sentirse agotado todo el tiempo, estábamos discutiendo la posibilidad de comenzar una familia. Continuó posponiendo ver a un médico a pesar de la insistencia de mamá. Solo estoy trabajando demasiado duro, desestimaba nuestras preocupaciones. Estaba trabajando en su proyecto más grande hasta la fecha, un acuerdo de desarrollo multimillonario que habría establecido su negocio por los siguientes 10 años. En retrospectiva, lamento no haber presionado más e insistido en esos exámenes antes. Quizás las cosas podrían haber resultado diferente. En ese momento, el negocio se estaba expandiendo rápidamente. Papá estaba discutiendo crecer hacia proyectos de restauración histórica en el noroeste del Pacífico, y recientemente había lanzado una segunda oficina en Portland. Había establecido una reputación por actualizar la infraestructura de estructuras históricas sin sacrificar su carácter. Les decía a sus clientes, se trata de abrazar el futuro mientras se respeta el pasado. Todo lo que logró, incluyendo su vida personal y profesional, fue impactado por su amor a la preservación. El Mustang fue el tema de nuestra última discusión significativa. Estaba hablando de llevarlo a exhibiciones de autos ahora que habíamos completado la restauración, cuando comentó, deberíamos inscribirnos en el clásico del noroeste del Pacífico. Sus ojos brillaban como los de un niño. Continuó planeando para el futuro hasta el final, diciendo, muéstrales a estos jovencitos cómo se ve un verdadero auto deportivo. Comenzó como cualquier otra mañana hasta que todo cambió cuando mamá llamó. Mi teléfono vibró mientras estaba en una reunión temprano. Estábamos en medio de una conversación importante sobre un proyecto, así que casi no respondo, pero tuve que salir y contestar por alguna razón. Mamá estaba llorando tan fuerte que tenía problemas para hablar. Papá se había desmayado en un sitio de construcción. Para cuando llegué al hospital, él ya se había ido. Según los médicos, fue un ataque al corazón repentino y severo. Solo tenía 58 años. Las semanas siguientes al fallecimiento de papá fueron una neblina de luto y burocracia. El funeral estaba abarrotado. La participación de papá en el negocio y la comunidad había impactado a innumerables personas. Proveedores, contratistas e incluso empresas rivales vinieron a mostrar su apoyo.
Todos compartieron una historia sobre cómo papá los había apoyado, dado consejos o simplemente estado ahí para ellos cuando necesitaban a alguien en quien confiar. Un viejo artesano me contó cómo, a pesar de no poder trabajar durante una enfermedad prolongada, papá se las había arreglado para mantenerlo en la nómina. Tu padre entendía que el negocio se trataba primero de la gente, declaró. Los trabajadores de la compañía estaban desconsolados. Muchos de ellos habían conocido a papá por décadas, y me contaron cosas que nunca había escuchado antes, como que había pagado los libros de texto universitarios de la hija de un capataz, ayudado a otro a través de un divorcio, o se quedaba hasta tarde para enseñar a los aprendices los matices de la restauración histórica. Con fotos y notas escritas a mano tanto de clientes como de empleados, la sala de conferencias del lugar de trabajo se transformó en un monumento no oficial. Todos nos sorprendimos por lo bien que papá había preparado todo. Su abogado, el señor Anderson, nos convocó a una reunión una semana después del funeral. Sacó este enorme archivo tipo acordeón que decía Protocolo de Seguridad Familiar, escrito cuidadosamente a mano por papá. Docenas de papeles cuidadosamente organizados con instrucciones completas para varias áreas de su patrimonio se encontraron dentro. El señor Anderson me dio un recorrido de 3 días por el papeleo del patrimonio de papá. Cada contenedor codificado por colores tenía notas personales delineando sus decisiones además del papeleo legal. Nunca he visto un plan patrimonial tan exhaustivo en mis 35 años de práctica, comentó el señor Anderson. Papá incluso había incluido un plan de transición de negocios de 5 años con planes de respaldo para varias circunstancias. Después de eso, mamá comenzó a ir al grupo de apoyo para el duelo de su iglesia, conoció a Steve, 58 años, allí. Inicialmente, solo lo mencionaba de pasada. Steve sugirió este gran libro sobre sanación, o Steve dice que es normal sentirse así. Él era uno de los facilitadores del grupo y había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Incluso si parecía un poco pronto, estaba feliz de que ella estuviera recibiendo apoyo. Emily me recordó que cada uno experimenta su dolor de una manera única. El grupo de apoyo para el duelo de la iglesia se reunía todos los martes por la noche. En poco tiempo, mamá asistía a funciones de la iglesia con Steve más a menudo. Después de los servicios, las reuniones de café se convirtieron en almuerzos, que a su vez se convirtieron en citas para cenar. Nuestros amigos de la familia comenzaron a preocuparse por lo rápido que se desarrollaba su amistad. En una reunión familiar, mi tía Jane me apartó porque le preocupaba que mamá se estuviera apresurando para compensar la ausencia de papá. Los cambios de mamá se volvieron más evidentes. Su corte de pelo cambió, comenzó a vestirse diferente e incluso tiró el jardín que papá le había ayudado a crear. Cada vez que cuestionaba estos cambios, ella respondía, es hora de un nuevo comienzo. Papá apenas era mencionado por la mujer que solía pasar horas narrando su vida con él. Fue más rápido de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Mamá anunció que Steve se mudaría 6 meses después de la muerte de papá. James, 30 años, y Lisa, 32 años, sus propios hijos adultos, sintieron que sería beneficioso traer vida de vuelta a la casa. Hice un esfuerzo por ser comprensivo, pero parecía que ella tenía prisa por reemplazar todo lo que papá había construido. Estoy en una encrucijada ahora. ¿Cómo puedo preservar el legado de papá sin poner en peligro las posibilidades de felicidad de mamá? Emily me aconseja encontrar un equilibrio, pero no puedo evitar pensar en la carta de papá, hijo, preserva esos recuerdos primero. Actualización 1. Me disculpo por la espera de la actualización y agradezco todos los consejos que dieron en mi publicación anterior. Han pasado 3 meses desde mi última publicación y las cosas han empeorado mucho. La actitud dominante de Steve solía molestarme, pero ahora actúa como si fuera dueño de la casa que mi papá me dejó. Steve tomó la decisión de comenzar un proyecto de restauración significativo el mes pasado sin siquiera pedir mi permiso. Las estanterías empotradas que mi papá había hecho para la sala de estar estaban siendo arrancadas por contratistas cuando visité un fin de semana. Como si fuera dueño del edificio, Steve los estaba supervisando y dirigiéndoles que simplemente tiraran toda esta madera vieja al contenedor. Estos fueron el proyecto final en el que papá y yo trabajamos juntos antes de que enfermara, así que eran más que solo estanterías, respondió enojado cuando me acerqué a él. Dijo, mira, hijo, con un énfasis condescendiente en el pronombre, esta casa necesita ser traída al siglo XXI. El gusto de tu padre estaba muy anticuado. Te estamos haciendo un favor al aumentar el valor de la propiedad. Le recordé que cualquier modificación requería mi consentimiento legalmente. Mamá obviamente estaba de acuerdo con él, pero él simplemente se rió entre dientes y agregó, tu madre y yo vivimos aquí, no necesitamos permiso para mejorar nuestro hogar. Steve sabe de estas cosas, reconoció ella, solo está tratando de ayudar.
La mujer que antes amaba esas estanterías y solía colocar su colección de tazas de té antiguas en ellas para Navidad, ahora actuaba como si solo estuvieran ocupando espacio. Le mostré los minuciosos planes de mantenimiento de la casa de papá, pero ella los descartó como vivir en el pasado. Adicionalmente, la relación con los hijos de Steve se ha deteriorado. James se ha apoderado del taller de papá y lo transformó en una instalación de CrossFit. Mientras yo estaba en un viaje de negocios, realizó una venta de garaje y vendió la mayoría de las herramientas de papá. Repintando habitaciones e instalando tablones de vinilo modernos en lugar de los pisos de madera meticulosamente restaurados por papá, Lisa está tratando el espacio como si fuera su propio proyecto de diseño personal. Una noche después de cenar, Steve me apartó y dijo: dado que estamos pagando para vivir aquí, deberíamos tener nuestros nombres en las escrituras. Es lo justo. Tuve que explicarle que no pagan una hipoteca porque la planificación de papá pagó la casa en su totalidad. Ni siquiera cubren su renta. Todos los gastos de mantenimiento, seguro e impuestos a la propiedad son pagados por mí. Emily recomendó que dejáramos de hacer visitas semanales ahora que Emma está aquí. Ella tiene razón, nadie se beneficia del estrés en ese hogar. Sin embargo, tomar un segundo plano solo ha hecho a Steve más confiado. Comenzó a enviarme facturas por mejoras que nunca aprobé y comenzó a hacerlas más regularmente. Debería ser más comprensivo con la nueva vida de mamá, según la hermana de mamá, quien me llamó recientemente. Intenté explicar las intenciones de papá y mis obligaciones legales, pero ella simplemente me acusó de estar atrapado en el pasado. Steve la hace feliz, ¿por qué no puede simplemente dejarlos hacer la casa suya? Preguntó. Descubrí esta semana que las marcas de crecimiento que registraban mi altura desde los 3 hasta los 18 años habían sido eliminadas del marco de la puerta de la cocina. Cada cumpleaños, papá me medía y escribía la fecha junto a cada marca. Es solo un marco de puerta viejo, no podemos guardar cada pedazo de madera solo porque tu padre lo tocó, comentó mamá cuando la confronté al respecto. Ahora paso más tiempo sentado en la vieja silla de papá, la única pieza de mobiliario que pude mantener en mi propio garaje. El señor Anderson me aconseja comenzar a considerar soluciones a largo plazo. Legalmente la casa me pertenece, pero eventualmente tendré que tomar algunas decisiones difíciles con respecto a su destino, cuando se vuelve más importante ser el malo que preservar el legado de tu padre. Y cuando toda tu familia se opone a ti, ¿cómo defiendes la superioridad moral? Actualización 2. Agradezco todos sus consejos con respecto a mi publicación anterior. La situación ha llegado a un punto de quiebre y finalmente tomé una decisión que muy probablemente alterará todo. Hablé con mi asesor financiero sobre la situación de la casa la semana pasada. Podríamos obtener un ingreso de alquiler considerable, suficiente para cubrir el futuro fondo universitario de Emma, porque los valores de propiedad cercanos han subido un 40% en los últimos 3 años. Descubrí en la discusión que había estado tan preocupado con los elementos sentimentales que no había tomado en cuenta las ramificaciones financieras de permitir que mamá y Steve vivieran gratis. Todo se descontroló cuando mencioné esto a mamá en nuestra conversación semanal. Ella gritó al teléfono: no puedes hacernos esto. Aquí es donde llamamos hogar. Steve ha trabajado muy duro en él. Se negó a escuchar cuando traté de explicar que solo estaba considerando mis opciones. Continuó hablando sobre todas las mejoras que habían hecho, ignorando completamente el hecho de que nunca había dado mi aprobación para estos cambios. Una hora después, Steve llamó. Estaba molesto y su tono era diferente de su habitual actitud arrogante. Escucha aquí, anunció, en esta casa hemos establecido una vida. Porque extrañas a tu padre, no puedes simplemente entrar y arruinar todo. Me interrumpió cuando intenté explicar los problemas financieros, declarando que ahora tenían equidad de esfuerzo en la propiedad. Le recordé que la casa me pertenecía legalmente. Hay una razón por la que papá me la dejó. Tu padre ya no está aquí, respondió, debes considerar a los vivos. Hablé con Emily al respecto y hablé con el señor Anderson antes de decidirme. Al día siguiente, cuando llegué a la casa, mamá y Steve estaban trabajando en otro trabajo de remodelación en el comedor. Habían comenzado a arrancar la moldura de corona original, que papá había fresado específicamente para combinar con el estilo antiguo de la casa. Esa imagen me hizo más decidido. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar para vivir, les dije. Mamá estalló en llanto de inmediato, acusándome de ser cruel y duro. Steve trató de asustarme discutiendo conmigo sobre mi incapacidad para echarlos a la calle. Comenzó a enumerar todos sus lazos locales, incluyendo su lugar de empleo, su iglesia y sus amigos del vecindario. Cuando me enfrenté a circunstancias desafiantes, mantuve mi compostura y firmeza, como me había enseñado mi padre. Declaré: esta es mi propiedad. Papá me la dejó por una razón y estoy ejerciendo mi derecho legal como propietario. Las mejillas de Steve se sonrojaron,
y comenzó a enumerar todo el dinero que habían gastado en mejoras. Le informé que el valor histórico de la propiedad en realidad había sido disminuido por estas alteraciones no aprobadas. Cuando Lisa regresó a casa y se unió al debate, las cosas empeoraron. Mamá utilizó su embarazo como palanca emocional de inmediato. ¿Cómo eres capaz de tratar a tu hermanastra de esta manera? Ella dará a luz a un niño. Aunque el embarazo de Lisa es significativo para ellos, tuve que decirles que no afecta mis derechos de propiedad y que ella no es mi hermanastra. Ha habido un asalto continuo de manipulación emocional desde entonces. Toda la familia de mamá se ha unido para oponerse a mí. Su hermana llamó sollozando y dijo que sus padres querían asegurarse de que mamá estuviera segura. Mensajes con respecto al desafiante mercado de alquiler fueron dejados por el hermano de Steve, un agente de bienes raíces local. Mensajes largos sobre ideales cristianos y lealtad familiar incluso vienen de primos lejanos que apenas conozco. Lidiar con amigos de la familia que me han conocido desde mis primeros años es lo más difícil. Personas que crecieron conmigo ahora me dicen cuán infelices están con mis decisiones y cada llamada se siente como otra pequeña traición. Algunos incluso afirman que estoy dañando la reputación de papá en el vecindario. El problema es que esto no tiene nada que ver con crueldad o lucro. Esto se trata de honrar los deseos de papá y preservar las cosas que él creó. Ha sido lo suficientemente agonizante verlos destruir metódicamente todos los rastros de él. La casa era su legado. He pagado todos sus gastos, les permití vivir gratis durante años y aguanté sus cambios no aprobados. Eventualmente, ya es suficiente. Tienen 2 semanas para idear nuevos planes. Me niego a ceder a las constantes demandas de más tiempo de mamá. El señor Anderson afirma que la ley está completamente de mi lado y que he sido más que generoso. Él me está ayudando a crear el papeleo oficial para el aviso de desalojo, asegurando que todo esté documentado con precisión. Me doy cuenta de que esto me hace parecer el villano en la historia de todos los demás, pero a veces defender lo que es correcto requiere tomar decisiones difíciles, incluso cuando otros no están de acuerdo. Aprendí eso de mi papá. Tercera actualización. Agradecemos la ayuda de todos en este momento difícil. Las cosas han llegado a un final inevitable, por lo tanto, esta probablemente será mi última actualización. Asigné a mamá y a Steve un plazo de 2 semanas, pero ya ha pasado. Las últimas 2 semanas han sido las más largas de mi vida. Han estado llenas de viajes de culpa, manipulación emocional continua e intentos progresivamente desesperados de hacerme cambiar de opinión. Mamá hizo todo lo que pudo. Todos los días llamaba, oscilando entre la furia y las lágrimas. Cambié tus pañales, decía un día, renuncié a todo por ti, gritaba al siguiente. Steve también cambió de estrategia, tratando de negociar en lugar de usar intimidación. Recomendó establecer un contrato formal y ofreció comenzar a pagar alquiler. Sin embargo, no podía confiar en que mantuvieran los acuerdos que hiciéramos, dado lo que le habían hecho a la casa de papá. Cuando llegué a la casa, había gente reuniéndose en el jardín delantero 3 días antes de la fecha límite. Mamá había solicitado la ayuda de amigos de la iglesia, familia e incluso algunos de los antiguos socios comerciales de papá. Habían preparado declaraciones sobre compromisos morales y responsabilidades familiares como parte de lo que equivalía a una intervención. Escuché a la gente criticarme por ser un mal hijo durante 2 horas. El tema de honrar a tus padres fue discutido por el pastor de mamá. La antigua secretaria de papá recordó su generosidad con lágrimas en los ojos. Mi maestra de primaria incluso vino a recordarme la moral que mi padre había intentado enseñarme. La parte más difícil fue cuando Lisa se levantó y habló sobre cómo el estrés podría dañar a su hijo no nacido mientras cubría su abdomen embarazado con sus manos, mientras mamá lloraba a su lado. Algunas de las mujeres de la iglesia me miraban fijamente. Fue una lección experta en manipular emociones, pero durante esta emboscada, ocurrió un evento inesperado. Tuve una extraña sensación de serenidad mientras me sentaba allí escuchando a todos hablar sobre papá. Personas que ni siquiera habían estado en su funeral de repente profesaban saber lo que él hubiera querido. Papá solía decir, mantente firme cuando sepas que tienes la razón, y casi podía escuchar su voz en mis pensamientos. Me puse de pie y hablé al grupo. Describí cómo papá planeó todo cuidadosamente para asegurar el futuro de su familia y cómo había construido esta casa a mano. Les mostré fotos de las modificaciones no aprobadas de Steve, incluyendo los elementos históricos que arruinó y la fina artesanía que eliminó y reemplazó con accesorios modernos endebles. Después de eso, les presenté una carta de papá delineando sus razones para dejarme todo a mí. Algunos de los socios comerciales mayores asintieron mientras leía sus comentarios sobre confianza, responsabilidad y preservar su legado. Ellos entendieron porque habían conocido a papá, realmente lo conocían. Poco después, el grupo se dispersó. Mientras algunos miraban con desaprobación, la ira justa había disminuido y otros se disculparon gentilmente mientras se alejaban.
Sin decir otra palabra, mamá y Steve regresaron adentro. Me presenté allí con el señor Anderson y un cerrajero en la mañana de la fecha límite. Aunque no eran necesarios, había contratado a una compañía de seguridad para estar presente por si acaso. La casa estaba desierta, el resto de sus posesiones estaban empacadas en la camioneta de Steve. Steve no pudo evitar darme una última punzada, pero mamá se negó a mirarme mientras él ayudaba a Lisa a subir a su camioneta. Preguntó, ¿estás feliz contigo mismo? Tu padre estaría tan orgulloso de cómo has tratado a tu madre. No respondí. Papá habría sabido. Sé que se había preparado para esta posibilidad. ¿Qué otra razón podría haber tenido para ser tan explícito en su testamento? Caminé por la casa después de que se fueron. Había subestimado la magnitud del daño. Se habían utilizado materiales de grado de construcción para reemplazar los accesorios originales. Papá había pintado o quitado su carpintería hecha a mano. Habíamos pasado tantos fines de semana en el taller y había cambiado completamente. No tengo intención de demandar por daños, pero el señor Anderson documentó todo para cualquier consideración legal. Simplemente quiero dejar este capítulo atrás y concentrarme en arreglar lo que se puede arreglar. Algunos de los viejos amigos artesanos de papá ya han sido contactados y están ansiosos por ayudar a reconstruir las características que fueron eliminadas. Por ahora, mamá se queda con su hermana. La mayoría de mis parientes han dejado de hablarme por completo, sin embargo, algunos a veces llaman para castigarme. En las redes sociales, los hijos de Steve continúan compartiendo actualizaciones desgarradoras sobre su pobre madre siendo echada de su hogar, pero menos personas están respondiendo a cada publicación. A través de todo, Emily ha sido mi pilar de apoyo. Me recuerda la carta de papá cada vez que empiezo a dudar de mí mismo, expresando su fe en mi capacidad para tomar las decisiones correctas. Eventualmente le contaré a Emma sobre su abuelo y la herencia que intentó preservar, pero es demasiado pequeña para comprender lo que está ocurriendo ahora. Para restaurar la casa a su estado original, estoy colaborando con un profesional de la restauración. Podemos preservar el espíritu de lo que papá hizo, pero no será perfecto. Algunas cosas no se pueden revertir. Primero, el taller será restaurado. El mismo lugar donde aprendí de mi padre es donde quiero que mi hija estudie. Ser el villano en la historia de alguien más es a veces el precio de hacer lo correcto. Puede que nunca sea capaz de reconstruir las relaciones que perdí, pero puedo vivir con el hecho de que preservé lo que mi padre me confió. Como solía decir papá, la integridad se trata de hacer lo correcto incluso cuando duele, y no de tomar el camino fácil. Creo que él comprendería. Esta será mi última actualización. Agradezco el apoyo de todos a lo largo de este viaje. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.